Bienvenidos y bienvenidas a Sundial Talks, el espacio en donde nos adentramos a la cultura latinoamericana y ibérica. Hoy tenemos dos invitadas espectaculares, pero primero, honrada de presentar a mi confitriona, Brunella Effio. Brunella está en su primer año de maestría aquí en el Departamento de Latin American and Iberian Cultures. Brunella, felices de tenerte. Gracias. Bueno, gracias por tenerme aquí. Hoy tenemos el honor de recibir a la distinguida autora Roxana Matienzo-Carrión, creadora de la novela A bordo del Normandie, publicada en 2025 por Ediciones Peregrina. En este libro, Matienzo-Carrión revive la vida del ingeniero y empresario puertorriqueño Félix Benítez Rechat, figura clave detrás de la construcción del emblemático Hotel Normandie en San Juan. La autora entrelaza hechos históricos con ficción y nos guía por medio de personajes como Raimundo Benítez Roses, para reconstruir una época marcada por cambios profundos, tensiones de poder, escándalos y el surgimiento de una modernidad en Puerto Rico. La novela nos va a transportar a los años 30 y quien los conoce sabe lo cruciales que son para la historia de Puerto Rico. Y Roxana Matienzo es, además de ser una novelista, y es una investigadora, ahora sí que rigurosa y comprometida con la historia y la memoria de Puerto Rico. Por eso te pregunto, Roxana, ¿qué fue lo que te motivó a escribir sobre el Hotel Normandie? ¿Por qué el Hotel Normandie y no cualquier otro hotel? Bueno, primero que nada, yo he estado... Hola, muchas gracias. Yo he estado en varios foros hablando de mi novela porque ha causado mucho interés y se ha vendido muy bien, pero nunca había tenido el honor de estar en un lugar tan magnífico y de una reputación tan importante como la de la Universidad de Colombia y mucho menos en la Casa Hispánica. Quiero contarles que me intimidan porque ya veo que me recuerda a mis años de estudiante de literatura y ya veo que el enfoque es mucho más profesional, mucho más intelectual y mucho más arduo de la mayoría de los foros en que yo he estado. Espero estar a la altura de ustedes. Empezando por contestar la pregunta de qué me motivó a hablar del Normandie, quiero que estemos claros que este hotel es un elefante blanco en Puerto Rico, que a ustedes que lo acaban de visitar, cuando pasan por el área que van hacia el Viejo San Juan, en la isleta de Puerta de Tierra, lo primero con que se chocan es con el Normandie. Y el Normandie es uno de los edificios más grandes del mundo en Art Deco. Así es que realmente es difícil no verlo. Está hecho en forma de barco y a la imagen y semejanza del barco Normandie, que era el barco insignia de los franceses luego de la Primera Guerra Mundial. Y que yo no soy tan original en escribir del Normandie, porque el Normandie es un aparato, un edificio tan icónico y tiene una mística tan particular que todos los artistas se sienten atraídos a él. Hay muchos artistas pictóricos como Enoch Pérez, que lo pintó y piensa que son sus mejores obras pintadas. Hay dos libros en francés de Moineau, la esposa de Félix Benítez Rechat, y hay otra gente, hay cuentos del libro. Y me encanta porque recientemente, saliendo nosotros de Puerto Rico hace un par de semanas, hubo en una galería de arte reconocida una obra, una pictórica, una exhibición de toda del Normandie, que la motivó el libro. Así es que me siento muy honrada. No la pude ir a ver porque fue el día que salíamos, pero todo el arte que había ahí, y sí lo vi por internet, era basado en el Normandie. Así es que, como puedes ver, es un sitio que amerita escribir de él. Es un sitio que tiene una cierta magia y es un sitio que aparentemente van a tumbar. Es un edificio que van a tumbar porque el edificio está tan viejo y tiene tantas fallas estructurales que no lo van a poder reconstruir. Y va a ser una fuente de controversia muy grande en Puerto Rico y me da pena que lo tumben, pero tengo que admitir que la novela va a adquirir una cualificación aún más importante porque es lo que va a restar del Normandie. Claro, creo que eso es uno de los elementos claves de cuando uno escribe, como estos gestos terminan impulsando otras nuevas acciones creativas y
Y bueno, se va a quedar no tan solo como este nuevo gesto, sino como archivo de la memoria histórica de Puerto Correcto, Rico. Claro. correcto. Y en la novela convives mucho con hechos históricos reales, pero también con mucha ficción. Entonces, si podrías contarnos un poco de cuál fue tu proceso para decir qué incluir, o qué adaptar, o qué inventar, y si tuviste algunos dilemas éticos o con la fidelidad de la historia o no. Pues eso es un tema persistente a través de todas las presentaciones que he hecho, ¿no? Qué es ficción y qué es realidad. Yo te diría que en esta novela todo está basado en la realidad. Lo que pasa es que hay que llenar lagunas, porque nadie se puede, pues la escena de que están en el barco de la inauguración de en la mesa del capitán, pues yo sé que toda esa gente estaba en el barco, pero yo no estaba en el barco, yo no estaba en la mesa del capitán. Claro, y nadie en el mundo sabe lo que se habló allí. Así es que esa escena yo creo que amerita tener licencia poética para hablar de ella, y realmente da base al resto de la novela. Una de las cosas más interesantes que me pareció a mí es Gilberto, un hijo de Félix Benítez Rexach, que una familia, la familia me ayudó mucho en la investigación y en las opiniones, y una opinión de Gilberto, de una sobrina de Gilberto Benítez Rexach, es que me dice, ay, yo no sabía que mi tío era astrónomo. y yo le digo, no, pero es que tu tío no era astrónomo, pero es que en la novela tú dices que es astrónomo. Yo digo, bueno, él no es astrónomo, pero él vivió del cuento y en la luna la mitad de su vida. Cuenta. Por experiencia sí es astrónomo, ¿no? Es que yo le digo, así es que yo no quería, ¿verdad?, ponerlo como el vago, como simplista que era, así que la mejor manera de hablar de él y que pudiéramos simbólicamente entender cómo él vivió su vida era creando de él un astrónomo que estudiaba en la Sorbona, porque él vivía en París y decía que estudiaba en la Sorbona, pero nunca tuvo ningún grado. Y ese tipo de imaginación, que me parece a mí en este caso particularmente atinada, es lo que va haciendo de la novela una obra de arte y no solamente un libro histórico. ¡Qué bonito! Extraordinario. Y estuve esta última semana en Puerto Rico, el extraordinario Puerto Rico, y creo que en los años 30 son años históricos importantes, no solamente porque es la antesala de la Segunda Guerra Mundial y el rol histórico, veía dónde pusieron las metralletas en el morro, ¿no?, para defendernos de los buques nazis. Correcto. Pero también de el periodo en donde Puerto Rico se vuelve un estado asociado, independiente. Todo esto es un territorio político bastante interesante. ¿Cómo sientes que ese mundo del pasado sigue reflejándose en el presente? ¿Por qué es importante escribir de ese pasado hoy en día? Bueno, se sigue reflejando, en mi opinión humilde, de manera trágica, porque Puerto Rico es un país que no se acaba de definir, es la última colonia que queda en el mundo. Verdaderamente, en la charla que di ayer estuve hablando de la complejidad de entender nuestra personalidad dentro del marco del mundo, dentro del marco del mismo Puerto Rico. En la novela se cruzan muchas fronteras en algunos capítulos que van viajando por Europa en carro, ¿no? Y cada vez que enseñan un pasaporte, nadie tiene idea de cómo es un pasaporte americano, cómo es que es un pasaporte norteamericano, y usted es de Puerto Rico y eso es Costa Rica, y no entienden nada, no saben. Es verdad que somos pequeños, pero no es para tanto. Claro. No saben qué somos, no saben de dónde salimos, y curiosamente, algo que me dio mucho que pensar a mí personalmente, la mejor referencia de explicar quiénes somos y dónde estamos es Cuba. Estamos cerquita de Cuba, somos una Antilla menor, Cuba es 3 veces mayor que nosotros. Pero a ver, ¿a dónde se mudó Bacardí? Se fue a Puerto Rico, a ningún otro lado. Exactamente, porque en realidad nos parecemos mucho. Sí. Yo diría que nos parecemos más a los cubanos que a los dominicanos, o en las personalidades en las Antillas y en el Caribe que son más afines,
son las de Cuba y las de Puerto Rico, y no es casualidad que tengamos tantos cubanos en Puerto Rico y que ya han llegado a un punto que se han mezclado, que no sabemos quién es quién. Volviendo atrás al origen de tu pregunta, ¿cómo ha afectado eso al presente? Pues verdaderamente no tener una identidad clara, porque no la tenemos, hace que puedan pasar cosas como que aún a estas alturas nos impongan una junta. Los Estados Unidos, cuando vino una quiebra, lo que hizo fue, para tratar de salvar el país, impuso tratar de salvar el país. O sea, impuso una dos que básicamente es quien gobierna Puerto Rico. Los gobernadores en los últimos dos cuatrenios han sido unos monigotes, porque realmente ellos no pueden hacer nada. Ellos están subeditados a las decisiones de una junta fiscal, y ellos pueden decir, pues no van a hacer tal cosa y no van a pagar el dinero extra que están cobrando ahora por concepto de la electricidad. Pero si la Junta no lo aprueba, lo que dice el gobernador es filfa. Claro. Así es que es lo mismo que cuando vivíamos bajo los españoles, que podíamos nosotros tomar cualquier decisión local, pero el gobernador español iba a poner un veto a la misma. De igual modo, ya yendo pertinentemente a la novela, que estamos hablando de los gobernadores norteamericanos impuestos por el presidente de los Estados Unidos, en ese momento Roosevelt, pues eran los que mandaban, y te das cuenta. Y precisamente también el rol de los empresarios, ¿no?, puertorriqueños, de ayudar también en este proceso de colonización. El rol de los empresarios es triste porque tienes, por ejemplo, a un mismo don Félix Benítez Resach, que era un ingeniero probo, y sin embargo, cuando va a trabajar a dragar la bahía de San Juan para darle acceso a los barcos norteamericanos de guerra, pues lo sacan de ese trabajo, porque los norteamericanos van a usar su gente, llevan a la gente de ellos a dragar esta tierra, y don Félix se siente tan desplazado, que ahí es que realmente él empaqueta y se va a vivir a Santo Domingo, donde era muy querido por haber hecho el puerto, ¿verdad?, el puerto de Santo Domingo, que no es una ciudad que tenía un puerto como San Juan, que tiene un puerto natural. El puerto de Santo Domingo era un puerto que había que crear, y lo crea don Félix, y ahí es que él se convierte en el multimillonario que es. Claro. Pues Roxana, te agradecemos nuevamente por este espacio, por ahora sí que darle al mundo al bordo del Normandí, y gracias. Ahora sí que los primeros pasos para reconstruir la memoria de Puerto Rico son estos gestos, no solamente de investigación, sino de creación para el mundo. Roxana, te agradecemos nuevamente, y síganos acompañando para nuevas voces, nuevas palabras y nuevos momentos juntos. Hasta la próxima. Encantada. Pues qué bien.